Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a tratar el tema de la democracia representativa y la democracia directa, es decir, las diferencias entre ambas y los retos y oportunidades que tiene la democracia representativa o la democracia directa en nuestra época. Es usual diferenciar la democracia directa y la representativa, que es la representativa es la que usualmente tenemos en los países occidentales, de la democracia directa que tuvo su primera experiencia importante en la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo. La democracia, tal como se practicó en Grecia en ese mismo siglo, en esas décadas de Pericles, básicamente no fue, sin embargo, aceptada o alabada por los grandes teóricos filósofos griegos que conocemos, como Platón y Aristóteles, porque tanto el uno como el otro se distanciaron de la teoría y de la práctica de la democracia directa. Platón, evidentemente, mucho más que Aristóteles. La democracia directa, en la experiencia que conocimos o que conoció el mundo en la polis griega del siglo V a.C., era un tipo de democracia, es decir, un tipo de organización política basada en el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Y este principio de igualdad, además, entendido, ellos decían, una igualdad numérica, es decir, que todos eran iguales, frente a la igualdad que llamaban otros geométrica, que quería decir que todos eran iguales, pero respetando las diferencias de posición económica, o posición social, o posición intelectual, o méritos que cada uno de los individuos tuviera. La democracia está directa, así conocida también en la polis de Atenas, está basada, como digo, en la igualdad numérica. Todos son iguales, todos los ciudadanos. Evidentemente, en la propia polis había individuos, personas que no eran miembros de la polis, ¿verdad? Era el caso de las mujeres o el caso de los extranjeros, según el momento histórico, porque a veces se aceptó también que hijos de ateniense con una extranjera o ateniense mujer con un extranjero, pues pudieran tener participación en la polis, en el Estado. Siendo esto así, es decir, una democracia restringida en cualquier caso, era una participación muy intensa, precisamente por estar basada en esta igualdad numérica, y estaba abierta la participación en los cargos públicos a todos los miembros de la polis, con esas restricciones que hemos hecho. De aquí que la institución fundamental de la democracia directa ateniense fuera el sorteo. El sorteo era considerado lo más igualitario, lo más democrático, porque no establecía diferencias de tipo geométrico, como decían, es decir, diferencias relativas a los méritos, a las capacidades o a la posición social o económica que el ciudadano en cuestión tuviera. Frente a esta democracia basada en el sorteo, como era en realidad, excepto para algunos cargos, como era el caso del estratega, que por tenerse que ocupar de las relaciones exteriores, de la paz y de la guerra, pues necesitaba conocimientos, digamos, militares y de defensa específicos. El sorteo igualaba a todos, diferenciándose de esta manera la democracia de otras formas de organización que habían sido ya conocidas o enumeradas pues, por algunos clásicos griegos desde Heródoto, por ejemplo, la oligarquía o la monarquía. En la oligarquía, bien fuera la oligarquía basada en el criterio de la riqueza o en el criterio, como aristocracia, en el criterio de las cualidades de las personas que tenían que gobernar, su institución principal era precisamente la elección, porque se elegía a aquellos que pudieran tener determinados méritos o capacidades o reconocimientos de riqueza o de capacidad intelectual o de méritos adquiridos con el conjunto de la sociedad, pero era la elección en la institución fundamental. Se podía elegir a algunos, no a todos, y no podían votar tampoco todos.
Es decir, que frente a oligarquía o a monarquía, por supuesto, la democracia directa se caracterizaba por la institución del sorteo. Decía que los teóricos más conocidos de Grecia, como Platón y Aristóteles, no alabaron esta democracia. Platón en concreto porque entendía que los asuntos políticos eran unos asuntos que eran susceptibles de ser sometidos a un conocimiento racional. Y entonces entendía que aquellas personas, los filósofos, que conocían o podían conocer en qué consistía la justicia, el bien, la verdad, pues eran los que tenían capacidad para gobernar los asuntos de todos. Tenía que gobernar aquel que supiera realmente en qué consistía el bien de la polis para poder buscarlo. Por lo tanto, el filósofo era el que debía gobernar. Esta unidad de poder político y ciencia o conocimiento, pues tenía como consecuencia que las formas de democracia, incluida por supuesto la democracia directa de la experiencia ateniense, no tenían cabida en el pensamiento en el tipo ideal, digamos, de polis o de forma de Estado de Platón. El máximo racionalismo de Platón, la vida política se puede conocer en sus fundamentos, en sus valores objetivos, implicaba el rechazo a la democracia porque estaba basada en la participación de todos o en la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Razón frente a voluntad, el máximo de razón en Platón implicaba el rechazo de la democracia como expresión de la voluntad de los ciudadanos. Aristóteles es crítico con esa forma de democracia y plantea otras formas de organizar el Estado. Bien, hablaba básicamente él, frente a la tipología tradicional de que había 6 formas de organizar el Estado: monarquía o tiranía, oligarquía o aristocracia, politeia o democracia. Hay en esa misma clasificación, democracia seguía teniendo un contenido peyorativo, porque entendía que era el gobierno de los muchos, de la colectividad, de la masa, pero guiada por intereses, digamos, no plenamente coincidentes con lo que le interesaría a la comunidad. Frente a esto, Aristóteles diseñó otra manera de entender la organización en la que mezclaba, en esa especie de forma ideal, oligarquía y democracia, ¿verdad?, a lo que llamaba politeia. Pero no es preciso entrar en detalles en esta forma, en estas formas de gobierno de las que hablaba Aristóteles, sino que importante es subrayar que el propio concepto de democracia, no solo para estos dos grandes pensadores, sino para toda la tradición posterior occidental, pues tenía un contenido peyorativo, una connotación peyorativa. En la Edad Media, en los propios comienzos de la Edad Moderna, democracia, incluso hasta el siglo XVIII, iba a tener un componente negativo porque se la asociaba a esa forma de gobierno griega ateniense en la cual no se reconocía ninguna distinción más allá del número de cada ciudadano respecto a sus méritos, su capacidad intelectual o su posición social o económica. Y se asociaba entonces, si todos los gobernados eran a la vez gobernantes, porque podían gobernar por el sorteo y por el turno que ejercían de pasar por distintos cargos por periodos de tiempo muy delimitados, entonces creían los posteriores a estos griegos que eso era una manera de poner los asuntos públicos pues a expensas de intereses, de pasiones, de cualquiera, ¿verdad?, porque todos tenían las mismas opciones para optar a los cargos. En el siglo XVIII todavía democracia no se identifica como un valor positivo, y es curioso porque en este siglo, en 3 casos, lo podemos ver: en el caso de Juan Jacobo Rousseau, a mediados del siglo XVIII, en el caso de Immanuel Kant, el filósofo alemán, y también en los padres fundadores de los nuevos Estados Unidos como colonia independiente respecto a la Gran Bretaña. El caso de Rousseau es interesante porque ahí
a veces se ha puesto a Rousseau como defensor de la democracia y de la democracia directa. Y más bien esto hay que precisarlo. Lo que Rousseau proponía realmente es que la soberanía popular implica que gobierne la ley, ¿no? Las leyes de carácter general, leyes que no hagan excepciones con los individuos. Ahí está, el contenido de lo general es eso, que no haga excepciones. Pero entendía que la democracia era una manera de organizar el gobierno junto a aristocracia o a monarquía, consistiendo la democracia en que gobernaran los mismos que eran gobernados. Es decir, que volvía a la idea griega ateniense de la identidad entre gobernantes y gobernados. Y sin embargo, esto lo que se rechaza de plano es el sistema representativo, porque todos los que son gobernados, todos tienen que gobernar. Sin embargo, él no pensaba que esta forma fuera adecuada, digamos, para los seres humanos. Por eso, aunque el nombre de democracia y democracia directa o radical va asociado al de Rousseau, normalmente, sin embargo, permítanme que les lea una frase de Rousseau del Contrato Social, del libro tercero, capítulo cuarto, en que dice: si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. Es decir, que democracia sí, en cuanto no sistema representativo, pero por otro lado, democracia en el sentido de los griegos realmente no lo considera lo más adecuado para los hombres. Kant tampoco identifica democracia con república, entiende que la democracia en ese sentido griego implica despotismo y por lo tanto aboga por un Estado de derecho con división de poderes, con el imperio de la ley y un sistema representativo. Y de manera similar los padres fundadores de los Estados Unidos. Frente a democracia ellos hablaban de república, que implicaba un sistema representativo que además ellos consideraban necesario tomando en cuenta la extensión que estaban tomando ya los Estados Unidos y entendían que para unas condiciones geográficas tan distintas a lo que era la polis de Atenas, pues el sistema representativo, digamos, permitía que además de poder aplicarse elegir representantes para un territorio mucho más amplio, el sistema representativo, a través de representantes que se ponen en vez de los representados, permitía enfriar las pasiones o las facciones que pudieran presentarse o los intereses que pudieran presentarse en los distintos territorios más reducidos. Robespierre, el revolucionario, sí identificaría democracia con república, pero a partir del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, es el sistema de democracia representativa la que se fue imponiendo. ¿Por qué? Un sistema en donde hay algunos que son elegidos por todos o por casi todos, en fin, eso fue evolucionando, como veremos en alguna otra clase, pero se entendía que ese sistema era necesario porque para que los ciudadanos pudieran dedicarse a sus asuntos de trabajo, de ocio, asuntos particulares, era preciso que hubiera algunos grupos de políticos, digamos, profesionales, elegidos, que los representaran y se ocuparan de los intereses públicos. Y esto ha sido lo que ha ido dominando en los países occidentales y en aquellos en donde la influencia occidental europea se ha ido extendiendo. El sistema representativo se veía como más acorde con el mundo moderno, en donde un sistema de producción distinto como era el capitalismo requería pues, un pleno ejercicio o plena dedicación a esos trabajos y los asuntos públicos se consideraban que podían ser llevados por algunos representantes elegidos. Otra cuestión es si eran elegidos por todos los ciudadanos o por una parte o por qué parte de los ciudadanos. No obstante, a lo largo del siglo XIX hubo algunos teóricos y algunas prácticas de democracia directa, como fue el caso de la experiencia en el municipio de París en 1871, después de la derrota de Francia ante Alemania, ante Prusia y otros estados alemanes, que abrió la puerta a la unificación de Alemania. En el municipio de París, en la comuna
de París se introdujo un sistema de organización distinta que podemos llamar democracia directa y que así fue entendida pues, por los que teorizaron o la analizaron, como fue el caso de Carlos Marx. Esta idea quedó en la parte de la tradición marxista, sobre todo la representada por Lenin, que veía en el ejemplo de la Comuna de París lo más específico del marxismo. Mucho más incluso que la lucha de clases, veían en esa práctica política lo específico del marxismo. Pero sin embargo, otros herederos del marxismo, como los socialistas, los socialdemócratas alemanes de final del siglo XIX y comienzos del XX, estaban mayoritariamente a favor del sistema representativo, es decir, a favor de que a través del sistema representativo, de la democracia representativa, un partido obrero pudiera tomar fuerza y pudiera llegar a gobernar y lograr los objetivos socialistas que se habrían planteado. Como decía, en el mundo actual la democracia representativa ha ido extendiéndose, ha ido perfeccionándose, ha ido ampliándose el sufragio hasta convertirse en sufragio universal masculino primero y luego incluyendo también a las mujeres y efectivamente los retos a los que está enfrentado la democracia representativa actualmente es al reto de completarse, de perfeccionarse, de admitir ciertas prácticas que eran más específicas o propias de la democracia directa, pero que también están incorporadas en algunas democracias, digamos, representativas. Por ejemplo, la introducción del referéndum, de referéndum revocatorios para quitar del poder a determinados gobernantes o prácticas de una mayor participación no solo a través de los representantes elegidos para que hagan las leyes, sino a través de otras instituciones que sin negar estas pues completen la democracia o incluso la introducción del sorteo en algunas prácticas también participativas. En definitiva, la democracia representativa está todavía acreditada como una forma habitual de organizar la participación de los ciudadanos en los asuntos que les competen, los asuntos públicos, pero a la vez la propia democracia representativa ha ido recogiendo esas insuficiencias que se habían mostrado a lo largo de los siglos, ampliando el número de participantes, como digo, hasta que se convierta en sufragio universal, masculino y femenino, tomando ciertas prácticas de carácter participativo directo y, sobre todo, incitando a que la democracia representativa no se convierta solo, en cuanto a participación, en el momento de la elección de los representantes, sino en un conjunto de actividades participativas más allá de las propias elecciones, digamos, legislativas o gubernativas. Muchas gracias.